segunda ocasión. Y por ahí nos acompaña Patti, nos acompaña también Iracema y Sara. Sara, ¿verdad? Iracema y Sara, su hija. Y pues también aquí enseguida de Sara nos acompañan dos pequeñas que ya han venido, ¿verdad? Pero ¿cómo les decimos? Bienvenidos. Bienvenidos, nos da mucho gusto que puedan estar aquí con nosotros y vamos a buscar nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 117. Y si ya lo tenemos, nos ponemos de pie, por favor. Salmo 117. Y vamos a leerlo todo. Está muy cortito, así que. Y dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir que Dios ha sido misericordioso con usted? Amén. Que Dios ha sido bueno con nosotros, que ha mostrado su favor, su fidelidad día con día. Yo creo que todos podemos decir eso y lo hemos visto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda este pasaje? Que alabemos a nuestro Dios y vamos a orar y alabarle a Él. Muchas gracias, Señor, porque nos concedes estar en este lugar, alabarte, engrandecer tu nombre en unidad, Señor, a una sola voz. Muchas gracias por tus misericordias, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu fidelidad que nos muestras día con día. Te adoramos y te bendecimos sabiendo que todo tú lo tienes bajo tu mano, que todo tú lo tienes en control, Señor, y que tú eres fiel. Muchas gracias. Te damos toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento, Señor, a ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿A cuántos les gusta estar aquí y adorar juntos el nombre de nuestro Señor? A mí me gusta y me da mucha alegría poder cantar y poder alabar a nuestro Dios todos juntos. Me gusta estar en tu casa, celebrando
Y es un buen momento, un buen día, y siempre es buen momento y buen día para darle las gracias a nuestro Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces, si a alguien le gustaría externar un agradecimiento por algo en lo que se encuentre su corazón agradecido, pues puede levantar su mano y decir su agradecimiento. Dani. Por aquello de que a lo mejor no me escuchan tanto. Estoy yo muy agradecido con Dios. No sé si cuántos de ustedes sepan que los sábados tengo yo a un grupo de chavos no creyentes que se juntaban, bueno, cuando estaba todavía con mis papás, pues se juntaban allá con nosotros, y ahora que ya vivo en otro lugar, van hasta allá. Me costó poquito, un par o tres sábados que se acostumbraran como que a la distancia, pero están yendo ellos allá. Y no sé, así rápidamente levante su mano, ¿cuántos sabían que yo tenía ese grupo de adolescentes? Bueno, sí, bastantes. Estoy muy agradecido porque, hermanos, yo estoy sorprendido porque ellos tienen ya 3 años yendo, 3 años. Y yo digo, yo no sé por qué siguen yendo, pero ellos van. Yo creo que Dios está haciendo la obra, Dios tiene un plan para ellos. Están muy receptivos, gracias a Dios. Eran cuatro muchachos. Uno de ellos así súper reacio, súper reacio. Y a veces me echaba ahí como más o menos como a perder el asunto, ¿no? En la receptividad de los demás. Pero él se tuvo que ir a estudiar a Estados Unidos, y entonces eran 3 muchachos nada más. Uno de esos muchachos llevó a su prima, y la prima ha sido una gran bendición. Ella está súper receptiva, y ahora por el contrario, ella es la que me ayuda a estabilizar el grupo. Como ella pone mucha atención, también los demás ponen atención. Entonces, están muy receptivos. Ayer les recordé, Eunice en una ocasión les comentó, y yo ayer les recordé. Estamos viendo el cronológico. Y llevamos 3 años. Ay, 3 años con el. Sí, 3 años. Así es esto. A veces uno piensa que ir a compartir sobre Jesús es ir al parque y decirle Cristo te ama, y aquí ahora hacemos la oración y ya. Pero olvidamos, ¿no?, todo este asunto. Jesús pasó 3 años con sus discípulos para enseñarles todas las cosas que ellos necesitaban saber. Ya no quiero pasar más tiempo explicando, pero lo que pasa es que estoy agradecido porque creo que la perseverancia, muchas veces yo he querido, ya, pero la perseverancia está rindiendo sus frutos, y ellos están abriendo su corazón. Ayer les comentaba, les recordé, les dije, ustedes en un punto de este estudio, ustedes van a tener que tomar una decisión, ¿sí? Por Dios, y en base, si ustedes van a decidir creer y seguir todas estas cosas que les he estado enseñando todo este tiempo. Y nomás me ponían atención, pero mucha atención, y algunos le hacían así como que, o sea, sí, ya por favor, compártenos, ¿no? Y claro que si Dios me prepara, me llama a decir, ¿sabes qué? Este es el momento, claro que yo lo voy a hacer, ¿no? Para compartirles el plan de salvación. Pero estoy muy agradecido por eso, porque es una gran bendición. Ayer fue un día súper bonito, en el que pudimos convivir mucho tiempo, en el que pudimos, les pude compartir poco más de 1 hora de estudio, y ellos ahí poniendo atención, interesados, preguntando, y están deseosos de seguir aprendiendo y conocer al Dios que les estoy compartiendo. Así que pues doy gracias a Dios por eso. Y además también les quería pedir, como favor, los que se acordaran de que estén orando por ellos, porque si algo me queda muy claro es que mi trabajo llega hasta cierto punto, compartirles. Ese es mi trabajo. Si ellos creen o no creen, ahí ya pasa de mi capacidad, ¿no? Eso ya es una obra espiritual. Entonces por eso necesitamos orar. Si no hay intercesión por ellos, si no hay oración por ellos, pues las pruebas van a venir, ¿no? Entonces, para que haya fortaleza también, que ellos puedan ver de quién están aprendiendo, y que no es cualquier cosa, ¿no? Así que les pido por la salvación de ellos,
y les pido por fortaleza también para mí, para poder seguir enseñando. El domingo que entra les traigo una foto para que los conozcan y ya por nombre puedan orar por ellos. Gracias, hermanos. ¿Alguien más que quiera dar un agradecimiento? Yo quiero darle gracias primero porque pues estoy aquí, ya desde cuando que no venía y pues estoy muy alegre de volver a verlos. Y segundo, gracias porque mi papá tiene un hijo que es mi hermano y mi hermano cumplió el 22 y gracias porque pues pudo cumplir un año. Mi hermano está bien bonito. Igual que en su hermano. Y dice este pasaje, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos, extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Regocijémonos en nuestro Señor. Y de algo podemos estar seguros, que si estamos bajo el brazo poderoso de nuestro Señor, nada ha de hacernos daño. Y aunque a veces hayan pruebas y sabemos que lo hay alguna tribulación, alguna aflicción o algún problema, sabemos que si estamos bajo la mano de nuestro Dios, esos problemas pasan a segundo término. Y aunque no se vayan, de todos modos, pasan a segundo término. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar
no bajo, no, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Gracias, Dios, porque sabemos que estás con nosotros y nos guardas y nos cuidas. Gracias porque en todo momento, aún en la calma o en la tormenta, tú estás con nosotros. Y te glorificamos por eso, Señor. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. Tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de Nuestro Dios es digno de toda alabanza y de toda oración. Vamos a tomar un momento en nuestros lugares y abrir en nuestras Biblias en el Salmo 119. Versículo número 89.
al 97. Y yo leo un versículo, luego ustedes el siguiente y luego yo, así nos vamos y el último lo leemos todos juntos. Del 89 al 97, Salmo 119. Dice así: permanece, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Y todos juntos: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Que esto se cumpla en nuestras vidas y amemos la ley de nuestro Señor, su palabra. Y en su palabra, cuando Moisés tenía que decirle al pueblo, tenía que presentar a Dios delante de ellos, le preguntaba, pero pues, ¿cómo les digo? Así parafraseando, ¿cómo les digo que quién me envía? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y luego le dice: yo soy el que soy. Nuestro Señor, Él es, y Él es digno, Él es santo y asombroso. Ese es nuestro Dios, Él es. Vamos a seguir adorando y acercarnos delante de su presencia. Lo pueden hacer sentados o parados, como ustedes gusten. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo se hará y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles
todopoderoso, Él digno sobre todo. Él es supremo y maravilloso nuestro Dios. Me imagino qué sería contemplar su hermosura cara a cara. Qué belleza y qué majestad de nuestro Señor. Y ese Dios tan eterno, tan santo y sublime nos ha mirado. Cuán agradecidos debemos estar con Él. Y hemos de poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, nuestro Dios. Donde mis pies pueden
confortarás nuestra alma, nos guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Y de igual manera te agradecemos porque no nos falta nada. Gracias porque tu sustento está en nuestras vidas. Gracias por proveer para nosotros. Gracias porque nos das el pan diario de cada día. No nos hace falta ninguna cosa, Señor. Y queremos en este momento, Señor, agradecerte por medio de nuestras palabras, de nuestra alabanza, Señor, y también por medio de las ofrendas y de los diezmos. Que lo hagamos con un corazón alegre, Señor, con contentamiento en nuestra vida, convencidos de que queremos hacerlo, Señor, y no por obligación o por necesidad. Tú bendices al dador alegre, Señor. Muchas gracias. Dale sabiduría a mi hermana Keta, Señor, que administra estos bienes, a mi hermana Nancy, Señor, que también los administra. Muchas gracias te doy. En el nombre de Jesús, amén. Y podemos pasar a depositar la ofrenda en lo que entonamos Me gusta estar en tu casa. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas es danzar, mi corazón cantar, te das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz, con mis manos y mi voz. Le voy a pedir a los niños que si pasan por favor al frente, y las preadolescentes, las señoritas también, que si pueden pasar al frente. Porque vamos a orar por ustedes. Y los adolescentes, hombres también. Esaú. Y le va a pedir a nuestra hermana Eunice que si nos diriges en una oración. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por estas señoritas, adolescentes y niños que tú has traído a tu casa. Te pedimos que lo que sus maestras les enseñen vayan quedando en sus corazones. Ayuda a sus papás que también en sus casas ellos sigan haciendo el trabajo que es lo más fuerte, Padre Santo, en el hogar. Bendícelos, ayúdales y abre sus corazones y sus espíritus para entender a su corta edad lo que tú has hecho por ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Pueden pasar a sus clases. ¿Está bien ahí? ¿Está mejor ahí? Ok. Gracias, hermano.
Ok, hermanos, pues damos gracias a Dios porque Dios nos sigue bendiciendo, Dios sigue obrando nuestras vidas, obrando, seguimos alimentándonos, tantas bendiciones que tenemos de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Oramos unos por otros, nos animamos, extrañamos a algunos, oramos por ustedes. Esperamos que Dios les haya bendecido en esta semana, ¿verdad? Ha sido una bendición grande. Antes de iniciar, hermanos, yo quisiera que oráramos. Hay un par de peticiones especiales que me pidieron que oráramos por ellas, hermanos. Por aquí lo traigo anotada, déjeme le digo. Ok, por un sobrino de la hermana Luli. Sí, hermana. Se llama Adrián Ricardo Sánchez. Los hijos de Sánchez somos muchos, hermanos, así es de que es pariente. Está internado, hermanos, ahí en el IMSS por cuestión del apéndice, tiene 11 días. Nos pidieron que oráramos por este niño y también por Alex y Gaby, por la salud de Gaby y por la vida matrimonial en el carácter de Alex. Y si alguien más tiene alguna necesidad que quisiera que oráramos ahorita, lo podemos hacer, hermanos, podemos apartar este tiempo. Dice la palabra de Dios en un pasaje que me gusta mucho, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pues a todos los sedientos, aquellos que tenemos la necesidad de que Dios nos responda de alguna petición, hermanos. Yo le voy a pedir, si usted tiene una petición, que se ponga de pie. A lo mejor no me la va a expresar porque seríamos todos así, ¿verdad? Pero yo quiero detenerme y hacer una oración antes de empezar. Así es de que si gusta ponerse de pie, yo oro por usted. ¿Ok? Amén. 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 Ok, le voy a pedir que cierren sus ojos y oremos. Dios, te damos gracias porque tu amor sobrepasa nuestra tempestad, tu amor sobrepasa nuestra necesidad, nuestro problema. Padre, tú estás siempre al pendiente de nosotros y Padre, no es que no hayas respondido a la petición que tenemos, sino que tú estás trabajando en nuestras vidas y estás moldeándonos para saber cuál es tu voluntad. En este día, en este momento, quiero poner en tus manos la vida de este pequeño niño que está internado, que le están limpiando por la situación que está pasando. Yo te pido que tú le bendigas, obres en su salud, Señor, que él pueda restaurar su salud pronto, Señor, y que tú puedas usar a los doctores, a las enfermeras, aún a los parientes que están cerca de él, que tú puedas tener ese cuidado con ellos. Por Alex también, su esposa, Señor, obra en la vida de ellos, bendícelos como matrimonio, la salud de ella, de Gaby, Señor. Bendice también a la hermana Nena de Pedernales, Señor, cuídala en esta operación urgente que le han hecho. Te pido que tú le bendigas, y a cada uno de los que están puestos de pie, Señor, tú sabes cuál es la necesidad de ellos. Yo te pido que tú les bendigas, que tú muestres tu voluntad en la vida de ellos, que puedan ver tu poder, tu cuidado y puedan gozarse porque tú haces cosas extraordinarias. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias porque tú vas a responder a tu tiempo, Señor, y conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, pueden sentarse. Tomamos nuestra Biblia, hermanos, y levantamos nuestra Biblia para hacer nuestra declaración de fe, por favor. Todos juntos, que ya no lo sabemos, dice: creo que la Biblia es la única y verdadera palabra de Dios. Creo que en ella y solo en ella encuentro la guía para poder vivir a plenitud en esta vida y la esperanza de vivir eternamente en el cielo. Es la verdad que me atrevo a confesar, la enseñanza por la que quiero vivir y la enseñanza que me comprometo a compartir. Estoy aquí para leerla, oírla, memorizarla y vivirla.
Nada ni nadie evitará que sea el fundamento diario de mi vida. Amén. Amén. En una ocasión cuenta al pastor Gilberto Gutiérrez que le tocó ir, era presidente de la convención, y le tocó ir me parece que a Cuba, y en aquel lugar no se permitía la Biblia, estaba muy restringido. En el lugar que fue, no recuerdo si fue Cuba, y a una niña le regaló un Nuevo Testamento. Esa niña le dijo: regáleme una foto, usted es mi ídolo, quiero tener la foto y orar siempre por usted. Siempre he añorado tener la Biblia porque no he podido tenerla. Y nosotros que la tenemos, hermanos, a veces no la cuidamos, no la apreciamos como debe de ser. Necesitamos apreciar el mensaje de la palabra de Dios. Hay algunos que no tienen en su idioma, no lo saben. La semana pasada nos decía Vicente, ¿no? Él está traduciendo la Biblia a su idioma, ya casi termina el Nuevo Testamento. Es un trabajo bien duro, hermanos. A mí me tocó verlo cuando vivía en la casa de Pamela, en la parte de atrás. Duró no sé cuánto tiempo para traducir Jonás, mucho tiempo. Y ahí salía de la recámara así medio como lampareado, decimos, ¿no? De estar ahí estudiando, de a ver cómo acomodaba las palabras para que no pierda el sentido, para decir lo que la palabra de Dios dice y no decir algo diferente. Y es bien complicado, hermanos. Nosotros tenemos varios tamaños, modelos, colores, letra grande, letra chica, varios idiomas, con 2 idiomas, con 3 o 4 versiones a la vez. Tenemos mucha bendición y necesitamos apreciar la palabra de Dios. Y nosotros lo que creemos está puesto en la palabra de Dios. Bienvenidos una vez más a los que nos visitan. Es un gozo que estén entre nosotros. Sean bienvenidos y esperemos que Dios responda la necesidad que tienen en esta mañana. Estamos estudiando el libro de los Hechos. El día de hoy nos toca el capítulo 2, versículo 14. Ya vimos cómo descendió el Espíritu Santo y empoderó a todos los creyentes, a todos los que habían creído, ¿verdad? Y empezaron a hablar en otro idioma, en el idioma que el Espíritu Santo les decía que hablasen, y no nos metimos tanto en eso, sino lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Yo quiero que cada sermón que pueda compartir yo, cada palabra que pueda compartir pueda aplicarse fácilmente a su vida. Entonces, si escucha la predicación de una forma diferente a la que usted está acostumbrado con respecto al texto, pues por favor, toléreme. Dice el apóstol Pablo: ojalá toleraseis un poquito de mi locura. Dice Hechos capítulo 2, versículo 14, está también aquí enfrente. Si no trae Biblia, aquí está enfrente, y dice de esta manera, todos juntos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hay un proceso muy interesante desde el momento que el Señor habló a Pedro, y es lo que vamos a ver un poquito de él, y el trabajo que hizo Jesús con Pedro, y el momento que está ahorita. Pedro no sabía, ni se daba cuenta, ni se enteraba, ni se daba por enterado qué es lo que iba a hacer Dios con la vida de Pedro. Pero déjeme le digo algo, le he puesto título a este pequeño versículo, o lo he tomado para ponerle un título, y yo quiero que piense un momento en esto. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito, y ya sé que hay un libro que Una vida con propósito, y lo puede leer, no hay ningún problema en eso, pero tu vida tiene un propósito. Dios ha pensado algo para ti, para tu vida, y aun cuando han pasado ciertas situaciones, Dios todavía sigue trabajando contigo porque tiene un trabajo que hacer contigo. La pregunta que yo pongo aquí enseguida: ¿se ha preguntado por qué soy así? ¿Se ha puesto a pensar en alguna ocasión en su carácter, en su forma de ser, en que muchas de las cosas que hace no son correctas? Tiene un carácter débil, un carácter duro, es dócil, es pasivo, es tranquilo, es agresivo, es paciente, y eso es parte de su personalidad. Y a veces nos desesperamos porque somos así. Y decimos: no me gustaría ser de la manera en la que soy, pero Dios ha tenido un propósito con su vida y con mi vida al permitirle nacer en el lugar donde nació, estar con la gente que está alrededor,
vivir y desarrollarse en las escuelas, con los amigos, en los lugares que ha estado, porque Dios quiere mostrarle que tiene un propósito para su vida. No todo lo que está en su vida es malo. Aunque usted diga, es que tengo un carácter muy feo, ¿verdad? Soy arrebatado, o me dejo de todos, soy demasiado pasivo que me dejo de todos. Dios tiene un propósito para su vida. Dios está trabajando en su vida y Dios quiere hacer algo extraordinario en su vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo de estar aquí? ¿Por qué llegué aquí? Pudiera estar en cualquier otro lado. ¿Por qué estoy aquí? Y resaltan las preguntas y empezamos a preguntarnos muchas veces cuando vienen crisis existenciales a nuestra vida. ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué estoy preparado? ¿Para qué estoy preparado? Muchas personas llegan a pensar que no están preparados para nada. Yo no sirvo para nada. Tiene autoestima baja, ¿verdad? Súper baja, que dice, yo no sirvo para nada, ¿yo qué puedo hacer? Pero déjeme le digo que dentro de los propósitos de Dios, todos tenemos un propósito, todos tenemos una tarea, todos tenemos que hacer algo. Pedro, hablamos de él, hemos dicho muchas cosas de él, aquel arrebatado, aquel que si estuviéramos estado a un lado de él hasta vergüenza nos hubiera dado, ¿verdad? De lo que hablaba, de lo que decía. Pero Dios estaba trabajando en su vida, le estaba permitiendo que fuera de esa manera porque Él iba a moldearlo para el trabajo que iba a hacer. Hay un pastor que no está aquí entre nosotros, un pastor de Asael, que él me decía algo bien interesante. Yo le decía, oiga, para el sur hay mucha idolatría. Él es del sur. Y luego me dice, sí, es cierto. Para el sur hay mucha idolatría. Pero déjeme le digo algo interesante. Dice, cuando nosotros nos convertimos somos más fieles que la gente del norte, que no tienen tanta idolatría. Así de la forma que nosotros adoramos la idolatría, que nos derramamos ante la idolatría, que buscábamos, que hacíamos mandas y todo eso, de esa manera nos convertimos al Señor y también somos intensos en buscar al Señor. Y es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Yo quiero compartir algo para llegar a este punto de Hechos 2:14, hasta cierto punto una aplicación en la vida de Pedro, pero también en la vida de nosotros. Y quiero compartir unas cosas, espero ser breve y espero compartir algo que sea aplicado a nuestra vida. Una cosa que debemos de saber es que Dios te conoce desde antes de nacer. No eres una casualidad, no eres una chiripada, no es porque tus papás se acostaron, ¿verdad? Y tú naciste. No es cuestión de eso, es cuestión de que Dios te conoce, Dios te ha formado, Dios tiene un propósito para tu vida. Decía el predicador Joe Rosas, decía, yo no nací porque mi papá llegó, le aventó una pedrada al segundo piso a mi mamá, ¿verdad? Y luego lo escuchó, bajó, tuvieron relaciones y aquí estoy yo. De hecho, la vida de él es bien tremenda, bien interesante. Si usted puede buscarlo en YouTube, él tiene muchas predicaciones. Y él decía algo interesante, que él conoció a su papá, fíjese bien, él conoció a su papá entrando él a la cárcel y el papá saliendo para llevarlo a otra área, porque había matado, había violado, había hecho tantas cosas terribles. Y cuando él entró, le dijo, se lo topó el papá y le dice, ¿por qué llegaste aquí? No, pues me robé no sé qué cosa, ¿no? Por robo. No, aquí se entra por cosas diferentes, dice, por cosas peores, no por eso, no hiciste nada. Y nunca más volvió a ver a su papá. Pero Dios transformó la vida de este hombre y hoy en día, no sé todavía, ¿verdad? Pero tenía algunos centros de rehabilitación. Dios lo sacó de las drogas, Dios lo transformó, se casó con una dominicana, él es puertorriqueño, se casó con una dominicana que era lesbiana y Dios la transformó también, ¿verdad? Y se casaron y tiene un ministerio bien grande trabajando para el Señor. Y él usa los talentos y los dones que Dios le ha permitido para el Señor, y él entendió que Dios tenía un propósito, que no fue una chiripada, que no fue algo de la casualidad y que no se le salió a Dios de control las cosas. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 5, ahí lo tiene: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y hay otros textos que hablan con respecto a esto, ¿verdad? De nacer, de que en el vientre me conoció el Señor y todo eso, porque
déjeme le digo que Dios ha tenido un propósito, por eso usted nació. A lo mejor usted es parte de aquel trágico evento de decir, pues es que mis papás no me querían tener, realmente fue una lucha, soy un hijo no deseado, una hija no deseada, mi mamá trató de tener un aborto o algo por el estilo, pero aún así usted y yo estamos aquí. Y Dios tiene un propósito para su vida, bien claro. No es solamente nacer, vivir como los animales, ¿verdad? Reproducirse y morir, no. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted le conozca y que su vida sea transformada y su vida tenga un propósito claro. Por eso Dios nos ha conocido desde antes y ha trabajado en nuestra vida. Y hoy está usted aquí y yo aquí porque Dios quiere trabajar en su vida. Dios quiere transformar su vida. Dios quiere enseñar el propósito que tiene para su vida. Algo más que puedo compartir con esto. Le das a la siguiente, hermano, por favor. Es que Jesús quiere cambiar tu nombre. Déjeme le digo, vamos a aplicarlo un poquito a la vida de Pedro. No sé si usted sabía, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Juan se levanta, se lo he platicado muchas veces porque me gusta, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Juan el Bautista empieza a predicar, había pasado mucho tiempo sin que hubiera algún predicador, ¿verdad?, que llamara al arrepentimiento, un profeta. Y cuando Juan empieza a predicar, la gente empieza a querer buscar a Dios porque, todos tenemos la necesidad de buscar a Dios. Y entonces habían pescadores que iban y escuchaban a Juan, que querían escucharlo. Uno de ellos fue Juan, otro de ellos fue Andrés. Y estaban ahí buscando palabras para ser alimentados porque tenían esa necesidad. Y estaban ahí, eran pescadores, después de trabajar, ¿verdad? Llegaban y escuchaban a Juan. Algún comentarista dijo algo bien interesante, ¿no? Con sus manos todas llagadas por el mar, ¿verdad? Por la sal, por estar trabajando, cansados. Y no les importaba, llegaban porque querían escuchar el mensaje del Señor. Y estos dos, Andrés y Juan, estuvieron escuchando el mensaje. Y cuando se cumplió el tiempo de que Jesús vino, ¿verdad? Y que Juan reveló, dijo, este es el que estábamos esperando. Toda la gente estaba esperando. Este es el que estábamos esperando. Juan y Andrés fueron y lo siguieron. Y luego se dieron cuenta que era el que había enviado el Señor para nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios que Andrés, ahí dice el pasaje, Andrés, hermano de Simón, déjeme lo busco aquí. Es un pasaje que me gusta mucho. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Jesús quiere, en un sentido, déjeme le digo, en un sentido figurado, si podemos decirlo de esta manera, Dios quiere, o Jesús quiere cambiarte el nombre. A través de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Dios trabajaba con los hombres, ¿verdad? Y cuando eran transformados como Dios quería hacer o pensando en lo que Dios quería hacer con ellos, les cambiaba el nombre. A Abraham le cambió el nombre, a Jacob también le cambió el nombre, a ¿quién más? Bueno, a muchos más. Pero en el momento que llega Pedro delante de Jesús, Pedro nunca pensó que iba a estar haciendo lo que estamos viendo ahorita en Hechos capítulo 2, sino que él, hemos visto al Mesías, se presentó y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Tú eres Simón, ahora serás llamado de esta manera. Lo que Dios iba a hacer con él, lo llamó de esa manera. Cuando, no sé si se acuerda, cuando aquel ángel llega con Josué y le dice, joven esforzado y valiente. Josué estaba escondido, ¿verdad? Ahí cribando el grano para que no se lo robaran, ¿verdad? Para que no abusaran de ellos. Y le dijo, joven esforzado y valiente. Era porque Dios estaba viendo lo que iba a hacer con él. Por eso lo ve de esa manera. De la misma manera,
Cuando Pedro se acerca con Jesús, Jesús en cuanto lo ve, le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser llamado Pedro, o Cefas, que quiere decir Pedro. Tú vas a ser una persona fundamental, tú vas a ser una persona fuerte, una persona con un carácter que va a ayudar para impulsar el evangelio, para predicar el evangelio. Y tantas cosas le estaba diciendo ahí, bueno, yo digo, ¿verdad? Pero él no lo veía de esa manera. Y es interesante porque en los evangelios es presentado como Pedro, muy pocos lo conocen como Simón, ¿verdad? Porque Dios está viendo más allá de lo que vieron nuestros padres cuando nos pusieron un nombre. Dios está viendo más allá de lo que tú has sido de tu vida a través de los años y has llegado aquí y estás delante buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Buscando la voluntad de Dios, y Él quiere cambiarte el nombre y quiere decirte, ya no serás más esto, sino ahora serás esto. Y vemos varios ejemplos en la Biblia, como lo puede ser aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Y cuando fue presentada con Jesús, era claro, ¿verdad? Ella estaba en adulterio. Pero cuando fue llegada con Jesús, él no la tachó de algo malo, sino simplemente trató de hacerle entender a la demás gente que ellos también tenían culpa en ello, que habían hecho las cosas mal. Y cuando ya no había nadie quien le acusara, le dijo a aquella mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y le dijo, ni yo te condeno. No le dijo, oye, tú eres esto y te he visto y te han metido. No le dijo nada de eso. Le dijo, vete y no peques más. Aquella mujer fue transformada, fue, por decirlo de alguna manera reubicada en la sociedad. Fue transformada por Jesús. Cuando Jesús llegó con la samaritana, vio la necesidad que había en el corazón de la samaritana. No vio que había estado con 5 hombres o 6 con el que estaba ahorita, sino que vio su necesidad y empezó a platicar con ella y le dijo, dame de beber, y tuvo una relación, una plática con ella. Ella dice, ¿cómo puede ser posible que tú hables conmigo? Tú eres judío, no nos hablamos. Y él empieza a ministrarla y entiende que tenía un mensaje de vida para su vida, que iba a ser transformada. Y no sabemos la historia, sale corriendo aquella mujer, trae a los del pueblo, se quedaron con él, escucharon, ya ha predicado eso, ¿verdad? Y fue transformada, hermanos. De tal manera que cuando Dios le dijo, ¿sabes? Trae a tu marido, y que él dice, oye, pues 5 maridos, bueno, no tengo marido, le dice, ¿verdad? Y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que está ahorita contigo no es tu marido. Ella no se ofendió, porque pudo ver en Jesús el amor que le tenía y que estaba supliendo su necesidad espiritual para ser transformada por él. No importa por qué hayamos pasado en nuestra niñez. Dios quiere cambiarte el nombre. Ay, eres el tonto. Ay, eres el que no sirves para nada. Ay, eres el que todo te sale mal. Ay, eres esto, eres esto. Eso es lo que ha dicho la gente, pero Jesús nos dice otra cosa. Jesús quiere cambiarnos el nombre y nos quiere decir, como le dijo a Pedro, tú serás Pedro, una persona importante para el trabajo que les he llamado. Y cada uno de nosotros, si no tomamos en serio lo que Dios ha dicho de nosotros, vamos a andar vagando por ahí, vamos a andar haciendo cosas y la gente se seguirá burlando de nosotros, porque eso es lo que quiere la gente. No puede creer que Dios nos pueda transformar. Ellos no pueden creer que seamos diferentes. Ellos quieren burlarse de las decisiones que hemos tomado para decir, ya ves, no que tú eras esto y que tú eras esto. Y la verdad es que la culpa es con lo que más luchamos, es con lo que más nos desgastamos. Y muchas veces por la culpa no queremos volver a los caminos del Señor. No tanto por lo que hicimos, aunque no haya sido muy grave, sino por la culpa que tenemos delante de Dios y ya no venimos al Señor. Recuerde que la palabra de Dios dice que el que confesare su pecado prosperará. Perdón, el que oculte su pecado no prosperará, más el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa alcanzará misericordia. Gracias. Cuando confesamos el pecado delante de nuestro Dios
Dios tiene misericordia de nosotros. Y la misericordia es que no nos paga conforme a lo que hemos hecho. Y extiende sus lazos de amor. Entonces Jesús quiere cambiar nuestros nombres. Ya no somos, no sé si usted habrá fijado, pero yo creo que al único que, bueno, un par reales digo morros, pero de ahí en más a nadie le hablo por sobrenombre, hermanos. Porque yo creo que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Y tenemos un nombre que Dios nos ha puesto y que quiere usarnos y transformarnos. Pedro en ese momento no sabía lo que le estaba diciendo el Señor, no sabía que se iba a confrontar, no sabía lo que iba a pasar, pero él estaba ahí delante de Jesús y Jesús le estaba cambiando el nombre. No serás más esto, ahora serás esto. Seguimos adelante, hermanos, porque el tiempo es corto. Jesús te invita a creerle, te invita a creerle. Déjeme le digo algo, cuando el Señor Jesús nos pide algo, no es con el propósito de hacernos sentir mal, destruirnos, avergonzarnos. No lo hace de esa manera. Lo hace porque Él nos invita a creerle. Él nos invita a creerle. Mateo capítulo 28, ahí lo tiene, ¿verdad? 14, perdón, 28, pasa uno de los sucesos más interesantes, ¿verdad? Y más criticados en la vida de Pedro. Aquí vemos cómo había sucedido algo interesante, la alimentación de los 5,000. Jesús se queda en ese lugar, manda a los discípulos en la barca empieza ¿cómo se llama? A las olas, ¿verdad? La empiezan a mover de un lado para otro, tienen miedo. Jesús llega al encuentro y es el pasaje, ¿verdad? Que Jesús llega al encuentro y Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que vaya contigo, ¿verdad? Dice, no, mejor lo leo porque si no voy a decir cosas que no son ciertas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué dijo? Sobre las aguas. Sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Jesús, hermano, está invitando a creerle que Él puede hacer cosas grandes a través de nosotros si estamos en su voluntad, hermanos. Si estamos en su voluntad. Nadie cree de nosotros lo que ahora somos, hermanos, y lo que Dios va a hacer con nosotros. Nadie puede creer que seamos hijos de Dios, que Dios nos haya transformado, que ya no vivamos como vivíamos antes, que tengamos un puesto dentro de la iglesia posiblemente, que trabajemos para el Señor, que compartamos su mensaje. Mucha gente no cree eso. Y Dios nos invita a creerle porque no ha terminado con nosotros y empieza a trabajar con nosotros. Y en este momento Pedro sale de la barca, dice la palabra de Dios, y empezó a caminar sobre el agua. Muchas gentes ven lo negativo, ¿verdad? Pero no ven lo positivo. Alguien dijo por ahí: puedes hacer 10 años, 20 años de hacer todas las cosas bien, pero haces una cosa mal y la gente te va a recordar por esa cosa mal. A Pedro muchas veces lo recordamos: sí, pues es que se hundió, ¿verdad? Dudó. ¿Por qué dudaste, Pedro? Pues sí, ¿verdad? Pero fue el único que caminó sobre las aguas. Fue el único que tuvo la bendición de caminar sobre las aguas. Y es cierto, ¿verdad? Parece que titubeamos ante las situaciones que vivimos, ¿verdad? Pero déjeme le digo que Dios nos invita a creerle que lo que va a hacer con nosotros. Yo creo que se lo he dicho muchas veces, pero yo me rehusaba a ser pastor, hermanos. Yo me rehusaba. Yo decía: yo quiero ser ayudante de pastor. Y Dios me permitió trabajar muchos años con mi último pastor, ¿verdad? Y ahí estábamos y yo le ayudaba y para mí era una bendición. Hasta que entendí el llamado del Señor. Me invitó a creerle a Él. Y no soy el mejor pastor, Todavía Dios tiene que seguirme transformando. Pero por la misericordia de Dios estoy entre ustedes. Y Dios quiere hacer algo similar o mejor con su vida. Dios quiere transformar su vida.
Dios quiere usar su vida, pero Dios le está invitando a creerle que Él lo puede hacer, a creerle que Él lo puede transformar, a creerle que Él va a hacer algo grande con usted. Le doy a la siguiente porque si no tardaría mucho tiempo. No solamente eso, Pedro está ahí en esa situación, ¿verdad? Y luego Pedro camina sobre el agua acá y empieza a ver lo que puede hacer, le está invitando a creer y llega este momento que nadie quisiera vivirlo, ¿verdad? De esos, no sé si a usted le ha pasado esos momentos que se avergüenza, que quisiera que nunca más lo volvieran a decir nadie, pero casi siempre se acuerdan, ¿te acuerdas de esto? Y eso me avergüenza, no quiero que sepan. Pasé una situación bien bochornosa y no quiero que lo vuelvan a recordar. Pedro pasó por una situación bien complicada, pero Jesús te muestra tu debilidad con el propósito de que puedas entender que le necesitas a Él para ser transformado. No con el propósito de humillarte y decirte, ya ves, no sirves para nada, como en muchos lugares nos han dicho. Este pasaje tan conocido, que a veces no vemos a los demás, solamente a Pedro, pero vemos el pasaje que está ahí, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35, ahí está Pedro, ¿verdad? El arrebatado. Y dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y a veces no vemos la segunda parte que dice, y todos los discípulos, ¿qué dice? Oiga, no fue Pedro nada más, ¿verdad? Fueron todos los discípulos. Todos los discípulos dijeron lo mismo, sí, tampoco te vamos a negar nosotros. Nosotros vamos a estar ahí, pasemos lo que pasemos. Dios estaba trabajando en la vida de ellos, pero también especialmente en la de Pedro. Me voy más adelante en el versículo 56. Dice, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces, dice, todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. Versículo 56, 26, 56. Todos los discípulos lo abandonaron. Pudiéramos decirlo de alguna manera, no habían pasado 20 versículos, vamos a pensar 20 minutos, y todos los discípulos ya lo habían abandonado. Pero nomás a Pedro le dijo, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Todos habían ido, no había nadie con él. Pedro lo seguía de cerca, también Juan, el amado Juan, ¿verdad? Estaba cerca de ahí. Y cuando entró al patio aquel, hemos escuchado mucho ese sermón, ¿verdad? Lo hemos visto en la tele, que le dicen, oye, tú estabas con él. No, yo no, sí, tú estabas con él. No, tú estás, no. Inclusive dice 69 al 75, dice la palabra de Dios en Mateo, ¿verdad? 69 al 75, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le dijo otra y lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Era la chismosa, la de la puerta. 72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida pasó algo terrible, cantó el gallo. Hubiésemos querido que no hubiera cantado. Pedro hubiera dicho, ¿por qué cantaste, gallo? Dice el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Porque esto es una prueba de que también nos conoce Jesús. No es que nos quiera avergonzar, no es que nos quiera hacer sentir menos,
No es que nos quiera decir, ya ves, no sirves para nada, sino nos quiere decir, te conozco de tal manera que aun cuando tú jures prácticamente que no vas a hacer algo, puedes caer. Necesitas de mí, necesitas ser transformado por mí. También va a ser predicador Lucas. Siempre que me escucha predicar empieza a gritar él también. Jesús te muestra tu debilidad con el propósito de decirte, necesitas de mí, necesitas ser transformado por mí. Si no es por mí no vas a poder, vas a hacer esto, vas a hacer cosas peores. ¿Quién pensaría que Pedro iba a maldecir, iba a decir cosas malas, verdad? No, no lo conozco, dice, y empezó a maldecir. Qué poco cristiano era este hombre, ¿no? Y empezamos a criticarlo. No solamente eso, si vemos la vida de Pedro, seguimos viendo la vida de Pedro, le mostró su debilidad, ¿verdad? Pero también Jesús le hace la siguiente, hermano, por favor. Restaura tu vida. ¿Qué pasó? También aviones hay. ¿Es un avión de verdad o qué? A ver, hermanos del sonido. De hecho, sí funciona, perdón. Ok, no pierda la atención, deje el avión allá. Gracias, se fue el avión. El propósito de Pedro, de Jesús con Pedro, no era, les digo, no era hacerlo sentir mal, porque cuando resucitó y pasó tiempo con Pedro y empezó a trabajar en la vida de Pedro y empezó a llamarle. Y me gusta este pasaje, ¿verdad? Cuando habla con Pedro, capítulo 21, ¿verdad? Los últimos casi versículos, y empieza a platicar con Pedro y le empieza a preguntar que si le amaba. ¿Me amas? ¿Me amas? Imagínese cómo se ha de sentir usted después de que negó a Jesús o negó a alguien más y le preguntan, ¿me amas? Sí, te amo. Y hay como una pequeña duda y dice, oye, pero ¿me amas? ¿Realmente me amas? No, sí te amo. Y luego Pedro le dice, Jesús luego le preguntar, oye, ¿realmente me amas? En esa tercera ocasión, Pedro entendió que Dios estaba trabajando, Jesús estaba trabajando en su vida para restaurar su vida, porque Él lo iba a usar de una forma grandiosa. Y le contesta de esta manera. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya no era el Pedro arrebatado, pues sí, ya te dije 2 veces, ¿para qué quieres que te diga otra vez? No le dijo así, ¿verdad? Sino Pedro entendió que lo que estaba haciendo Jesús era recordarle aquellas 3 veces que había sido negado, ¿verdad? Otra vez, 3 veces, está restaurando esas ocasiones en las cuales lo había negado, trabajando en la vida de Pedro para restaurarlo para el trabajo que iba a hacer. No importa el pasado, de hoy hacia atrás, no importa el pasado, importa lo que Dios quiere hacer con nosotros de hoy en adelante. Si hiciste o no hiciste, si fuiste o no fuiste, si pasó o no pasó, ya pasó, es pasado, no podemos hacer nada. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios lo envía al fondo de la mar, no se vuelve a acordar más de nuestros pecados. Para acusarnos, claro que se acuerda, ¿va? Pero no lo trae para, te acuerdas, como a veces pasa en el matrimonio, ¿no? Pero hace 17 años, me acuerdo, que no me compraste el chocolate en aquella tienda de la esquina. Esas son las mujeres, esas son las mujeres. Los hombres no son tanto, pero a veces también, ¿va? Caemos, no estoy diciendo que no. Pero las mujeres son buenísimas para acordarse de cada detalle que hicimos mal. La palabra de Dios dice que Dios no se vuelve a acordar más de eso.
sino trabaja con nosotros, restaura, nos da ministerio, nos da responsabilidades y empezamos a crecer y cuando le decimos, Señor, aquí estoy para servirte, y cuando nos empoderamos, por decirlo de alguna manera, como estamos en Hechos capítulo 2, nos empoderamos del Espíritu Santo, o sea, dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, nos guíe, nos lleve a donde nos quiere llevar, entonces Él empieza a trabajar y empieza a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Jesús quiere restaurar aquellas áreas de tu vida que tienen que ser restauradas. Necesitamos confesarle a Él lo que hemos hecho mal. Y en el estudio que le dábamos nosotros, o dábamos en algún tiempo, decíamos, a veces tenemos que mencionarlo hasta por nombre, ¿no? Dios, perdóname porque hice esto. No es perdóname todos mis pecados, no es una forma de excusar o decir, bueno, pues hay todo aquello, no. A veces tenemos que decirle, perdóname porque me robé esto, perdóname porque me enojé contra tal persona, perdóname porque pensé algo mal contra esta persona, y tenemos que pedirle perdón al Señor. Y Él es como nos va a restaurar. Por último, hermanos, o casi por último, le das a la siguiente, por favor. Pudiéramos decir, ¿por qué quiere usarte? O sea, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo esta responsabilidad? ¿Por qué me quieres dar una responsabilidad que no pudiera ser otra persona? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque Dios tiene un propósito claro. Pedro nunca sabía, nunca se había dado cuenta. A lo mejor no lo registra la Biblia, pero todas aquellas ocasiones que la había regado, permítame decirle esta palabra, ha hecho las cosas mal, ¿verdad? Había sido arrebatado en sus preguntas, pero ¿por qué pasa esto? Pues explícanos los pasajes, lo que tú estás diciendo, ¿a qué se trata? Y luego todos, ay Pedro, ¿por qué haces eso? Y a ver Pedro, ¿por qué te bajaste de la barca y tuviste miedo? ¿Por qué? Él no sabía que Jesús estaba trabajando en su vida porque tenía una tarea para él, porque su carácter moldeado iba a ser usado para levantarse en este momento, levantarse empoderado con el Espíritu Santo y decirle a todo Jerusalén que me escucha en este momento, oigan mis palabras. Y se avienta el mejor cronológico que pueda haber y los lleva al arrepentimiento, que lo vamos a ver después. Lleva al arrepentimiento, y en aquel día se convirtieron 5,000. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No tiene que ver con multitudes, tiene que ver con lo que quiere hacer con nosotros. Y si nos lleva a 5,000, no importa, o a 10,000, o a las que sea, o a 1 o 2, no importa. Necesitamos creer, pero Dios necesita trabajar en nuestra vida. Dios necesita trabajar en nuestra vida. Para cuando estés en ese momento crucial, para cuando estés en ese momento en el cual quiere usarte, seas usado por Él de una forma espectacular, de tal manera que hasta tú te sorprendas. De tal manera que hasta tú digas, pero yo no creí que pudiera pasar esto. ¿Por qué yo? O sea, ¿y de qué manera, no? Y nos sorprendamos. ¿Por qué tú? Porque Dios te quiere usar a ti y a mí. Por eso estamos aquí. Ese es el propósito del Señor. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y aquel hombre era el hombre más escuchado en aquel momento y compartió el mensaje que Dios había preparado. Dios tiene un propósito para su vida y para mi vida. No desatienda eso. De hecho, termino diciendo lo siguiente, le das a la siguiente, hermano. Jesús todavía no ha terminado. Aquella persona que llega a pensar, yo se lo he dicho, a mí me pasó, pero aquella persona que piensa que ya estudié mucho, ya hice mucho, ya fui a muchos lugares, ya hago esto muy bien, ya lo domino, pues sabe, Dios no ha terminado todavía contigo. Dios quiere seguir trabajando contigo, Dios quiere que sigas aprendiendo, Dios quiere que sigas involucrado, Dios quiere que sigas trabajando, todavía no ha terminado contigo, sigue trabajando contigo.
Y ahí tenemos el pasaje, ¿verdad? En su boletín tenemos este pasaje. Se lo voy a dejar de tarea. Se lo voy a dejar de tarea para que lo lea. Si lo deja aquí, póngale nombre, porque si lo deja aquí ya sabe qué le voy a hacer. Lo voy a pasar al cuarto frío, ¿verdad? Y lo voy a golpear. No, le voy a cobrar todos. ¿Para qué lo anda dejando aquí? Pero Pedro, déjeme le digo una cosa, después de que 5,000 creyeron y todo ese asunto, y empiezan y creen otros 3,000, y Pedro está trabajando, Pedro pensaba, por eso le digo, Pedro no sabía en este momento de Hechos capítulo 2 lo que iba a pasar en Hechos capítulo 11. Claro, estamos hablando de capítulos, pero aquellos eran tiempos, ¿verdad? En el cual él iba a ser llamado por el Señor para ir a predicarle a aquellos que no eran judíos y poder entender que también aquellos que no eran judíos, o sea, como usted y como yo, podíamos tener el Espíritu Santo y podíamos ser salvos. Y cuando lleva el reporte a la iglesia y le dice, ¿saben qué? Sucedió algo extraordinario. Por visión el Señor se me apareció y me dio animales inmundos. Y yo le dije, Señor, no va a comer nada inmundo. ¿Cómo crees que yo voy a hacer eso? Y el Señor me dice, no llamarás inmundo a lo que yo he creado. Mata y come. Entonces él entendió por mensaje de alguien más que llegó ahí, que tenía que llevar el evangelio también a los que no eran creyentes y que ellos iban a creer también. De tal manera que cuando Pablo se levanta, y eso ya está más adelante, pero cuando Pablo se levanta, él entiende, ok, yo fui llamado a los judíos y él fue llamado a los gentiles. Pedro no entendía todo esto, hermanos, toda esta dimensión de lo que el Señor quería hacer con él. Pero termina diciendo, ¿verdad? Y esta es la versión que tienen ahí, es que es Nueva Traducción Viviente, dice, cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, ¿verdad? Pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Dice Pedro, yo tenía pensado que nomás nosotros íbamos a ser salvos. Ok, así como de repente agarramos grupos, ¿verdad? Nomás mis amigos, nomás este club, nomás nosotros, nomás esta iglesia. A veces nos ponemos la playera de Antioquía, ¿verdad? Y nomás los de Antioquía. No, hermanos. Pedro entendió que era para todos. La misericordia de Dios estaba extendida para todos. La gracia de Dios estaba extendida para todos, para que todo aquel que creyera pudiera ser salvo. Y Pedro dijo, ¿quién soy yo para estorbar el plan de Dios? Y esa es la pregunta que le quiero hacer a usted, o que quiero que quede en su mente y que usted la piense toda la semana, ¿verdad? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios en el trabajo que quiere hacer conmigo? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios en la obra de Dios? Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Por eso continuamos aquí. Cuando termine, téngalo por seguro, se va a ir a la presencia de Él, porque ha terminado con usted y conmigo. Tu vida tiene un propósito. No solamente levantarnos cada mañana, ir al trabajo, comer, convivir en la familia, volver a la casa cada semana, visitar a algún amigo, venir el domingo. Hay más que eso. Hay muchísimo más que eso de lo que Dios quiere hacer contigo. Espero que sea de bendición para usted este pasaje, estos pasajes, y que lo lleve a creerle a Dios y decir, ok, Dios, ¿qué más quieres hacer conmigo? ¿Qué más irás a hacer conmigo? Cierre sus ojos, quiero orar por usted. Dios, te doy gracias porque no es coincidencia que estemos aquí, porque no es casualidad, es porque tú tenías el plan de que nosotros estuviéramos aquí hoy, Señor, y tú quieres hablar a nuestra vida porque nos enseñas que tú nos conoces desde el vientre de nuestra madre. Y hemos pasado posiblemente situaciones difíciles de nuestra niñez, o a lo mejor
de nuestra adolescencia o en la juventud no nos fue tan bien, posiblemente en el matrimonio tampoco, pero tú no has perdido el control de las cosas. Tú sigues teniendo el control y ayúdanos a entender que esto no ha terminado, que tú quieres seguir trabajando en nuestras vidas, que tú quieres levantarnos para trabajar en nuestra vida. Posiblemente seremos voceros de la iglesia, posiblemente seremos sirvientes, limpiaremos las bancas, no sé, tocaremos un instrumento, aconsejaremos, apoyaremos una reunión, apoyaremos con ofrendas. Tú quieres hacer grandes cosas con nosotros, Señor. Y este día nos has traído para recordarnos que sigues trabajando en nuestra vida y no has terminado con nosotros. Que si no hemos tomado ese nombre nuevo es porque no hemos querido, no porque tú no nos lo hayas dado. Y necesitamos entregar nuestra vida a ti, para que el Espíritu Santo tome poder sobre nosotros y nos uses como lo hiciste en la iglesia que iniciaba los primeros días. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te cantamos y te adoramos, porque tú tienes un propósito para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que comiences, sigan así, dos cosas así rápidamente. A lo mejor a mi hermana se le olvidó, saludo hermano. A lo mejor a mi hermana se le olvidó, pero esta tarde hay un culto unido a las 5 de la tarde en la primera, hermanos. El hermano Feliciano Báez, pastor por 50 años, se jubila, hermanos. Deja el ministerio, se va a vivir a Puebla. Y sabe, tiene una iglesia pequeña, mucho más pequeña que la nuestra. Y la iglesia, como convención, queremos apoyar a la iglesia porque quieren bendecir al hermano, ¿verdad? Pero no tienen con qué económicamente. Entonces, como convención, vamos a recoger una ofrenda a cada iglesia especial para él, que apoyaremos a la iglesia y la iglesia a su vez se lo dará al pastor, porque hay algunos pastores que no tienen jubilación, hermanos. Es la bendición de Dios nada más y el cuidado de Dios. Entonces, si usted quiere hacerlo, hacemos una oración. Fanny, ¿nos ayudas? Nos diriges en esta ofrenda. Y una segunda cosa, hermanos, allá atrás, en las escuelas bíblicas de vacaciones, a un grupo de hermanas de Páramo les enseñaron a hacer jamoncillos. Un hermano tiene una empresa muy grande en Estados Unidos y les enseñó para que fuera un ministerio. Y las hermanas están trabajando, ya vendieron mucho en el pueblo, ya tapizaron el pueblo de jamoncillos y de muchas cosas. Y pues yo también dije, te vamos a apoyar, y nos trajimos, hermanos, jamoncillos y 5, no sé, 4 chapoteadas o no sé cómo se llaman. Si usted quiere ayudar a este ministerio, hermanos, también ahí va a estar. Llévese un rico dulce, 5 pesos las greñudas. No estoy hablando de nadie en particular, son unos dulcecitos que traemos, ¿verdad? Y también unas chapeteadas ahí. Y estaremos ayudando al ministerio. Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos, cuando nos ponemos en las manos del Señor. Amén. Entonces, le doy el tiempo a la hermana, nos dirige en esta oración, cantamos y después podemos participar de ello. Gracias, hermanos. Que Dios les siga usando más que como le he usado hasta el día de hoy. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos concedes escuchar tu palabra. Gracias porque nos instruyes a través de ella. Queremos poner en tus manos esta ofrenda especial que se va a levantar para un querido hermano que ya va, después de un largo recorrido, de un largo camino de servirte, Señor, va a descansar un poco en su casa. Y queremos darlo con contentamiento, con alegría, sabiendo que vamos a bendecirle, Señor, y a fortalecerle. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.
Y en lo que entonamos este canto, si usted así lo desea, puede pasar y depositar la ofrenda especial. Así, ahí les van a decir en cuál. Vamos a ponernos de pie para cantar. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Vamos por último a orar y así quedamos despedidos. Muchas gracias, Señor, porque pudimos reunirnos aquí alegremente y disfrutar, Señor, de esta compañía unos con otros. También de glorificar tu nombre en unidad, en comunión, Señor. Muchas gracias porque nos enseñas y a través de tu palabra, Señor, y nos muestras lo que debemos hacer. Gracias porque nos has mirado, porque nos has amado primero, Señor, y gracias porque nos has puesto un nuevo nombre, porque somos especiales para ti, porque somos importantes para ti, Señor, y queremos agradecerte por medio de cuidar nuestra vida. Muchas gracias te doy, bendice a los que estamos aquí, bendice también a los que no pudieron venir hoy, y gracias, Señor, por todas tus incontables, Señor, innumerables, grandes misericordias que tienes con nosotros. Amén.
quedamos despedidos. No se olvide de mandarle un mensajito a aquel que se dio cuenta que no pudo venir el día de hoy, aquel también que a lo mejor por alguna situación pues no pudo venir. Mándenle un mensajito y no se vayan sin saludar a una persona. Como anuncio especial, la siguiente semana, para recordarles, hay venta de chamorros. Y pues si usted quiere comprar alguno o si va a vender alguno, se puede acercar aquí con nuestra hermana Gris. Van a costar 80 pesos. Entonces, si quiere la semana que entra comer chamorro, pues aquí puede pasar con nuestra hermana. Hermanos, nada más pedirles que por favor nos apoyen. Entre más chamorros acomodemos, va a ser mucho mejor la ganancia para seguir apoyando la obra del techo. Entonces, por favor, hermanos, todos los que estén interesados, yo les voy a dar un boletito ya firmado y todo, y se los anoto para llevar un control. Se los agradezco, hermanos, gracias.